Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, carrera de Psicología Educativa y Orientación. Estamos aquí en la universidad para poder hacer una entrevista al doctor Ángel Horna sobre los derechos humanos. Mi nombre es Lidia Caiza. Mi nombre es Brian Sánchez. Mi nombre es Belén Endara. Mi nombre es Adrián Torpanta. A continuación, la entrevista. Nos encontramos aquí con el doctor Ángel Horna, que nos va a ayudar con unas preguntas acerca de los derechos humanos. Buenos días, doctor. ¿Conoce cuál es la historia y cuáles son los derechos humanos? A ver, los derechos humanos nacen con el mismo nombre. Su palabra misma lo dice, humanos. En proceso de evolución y de desarrollo de la especie humana nace la necesidad justamente de que este ser humano cuente con derechos. Otra cosa es que cuando se acentúan los derechos humanos, si se refiere a la historia desde cuando el mundo en su conjunto adopta los derechos humanos, es fruto precisamente luego de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, donde hay expresiones de barbarie, de irrespeto a los derechos del ser humano, en el propósito de someter unos a otros por temas de carácter político, económicos, étnicos. Es de que hubo una Segunda Guerra Mundial en la cual se acabó con los derechos humanos, para lo cual indudablemente en 1945 surgen las Naciones Unidas, que junto a ella la Carta de los Derechos Humanos, donde establecen los elementos básicos para la protección de esta especie, del ser humano como tal. Muchas gracias. ¿Qué medidas deben adoptarse para respetar los derechos humanos? Bueno, los estados del mundo deben adoptar varias medidas. Uno, el respeto a la Carta Universal de los Derechos Humanos. Dos, el respeto a los diferentes tratados y pactos internacionales que versan sobre derechos humanos, que son varios, porque indudablemente los tratados internacionales, los pactos, versan sobre las relaciones de los seres humanos. Por lo tanto, vamos a encontrar tratados internacionales sobre la no violencia a la mujer, el respeto a niños y niñas y adolescentes, el respeto a minorías étnicas, nacionalidades, sexuales, etc. Lo que requerimos es de que cada Estado tome los correctivos para respetar, primero decía, la Carta Universal de los Derechos Humanos, los acuerdos y tratados internacionales y sobre todo el cumplimiento de la Constitución del Ecuador del 2008, que estamos hablando de una constitución garantista de derechos y del desarrollo que ha existido en la historia de nuestro país. Así es. ¿Cuáles son los derechos individuales y los derechos colectivos del Estado ecuatoriano y en qué se diferencian? Como yo señalaba hace un momento, ¿no? Estamos frente a una constitución garantista de derechos. Nosotros, yo vengo señalando en algunos seminarios, foros, que hay que diferenciar. La Constitución del 98 es una constitución basada en derecho. En cambio, la Constitución del 2008 es una constitución garantista de derechos. Pues cuando yo preguntaba a alguien la diferencia entre derecho y derechos, simplemente se referían a que uno es singular y el otro es plural, nada que ver. Las constituciones anteriores a la del 2008 se basaban en el derecho puramente, es decir, en la citación, en el señalamiento de artículos legales. En cambio, cuando hablamos de una constitución garantista de derechos, los derechos son intrínsecos y propios de la especie humana. Por lo tanto, en el Ecuador, a partir de la Constitución del 2008, tenemos una constitución que no solo respeta el derecho, sino garantiza los derechos de los ecuatorianos. Por lo tanto, tenemos un cúmulo de derechos individuales y colectivos. Hay derechos individuales establecidos, por ejemplo, en el artículo 66 de la Constitución, que son los derechos de libertad propios e individuales de cada una de las personas. Eso lo encontramos en el 66 de la Constitución. Y luego en la misma Constitución encontramos derechos colectivos, y la mayoría son colectivos. Los individuales, propios del individuo, como su palabra lo dice, pero el individuo, al ser parte de un conglomerado social, tiene derechos colectivos. Pero nuestra Constitución ha establecido claramente derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, derechos colectivos, derechos a la educación, derecho de niños, jóvenes y adolescentes. Tenemos derechos para los discapacitados, es decir, una constitución que está plasmada con un número de derechos tanto individuales como colectivos.
¿Cuál es el papel de las Naciones Unidas en la promoción y protección de los derechos humanos? Yo señalaba que la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos surge a partir de la Carta Universal de los Derechos Humanos promulgada por las Naciones Unidas. Y al ser este ente llamado a cuidar, tiene un rol importantísimo que no lo viene cumpliendo. Yo quiero señalar, por ejemplo, por qué las Naciones Unidas no dicen nada frente a la violación de derechos humanos del pueblo palestino. El pueblo palestino desde 1948, cuando las Naciones Unidas, para cuidar los derechos de los palestinos, dictaminó una resolución mediante la cual se exigía que el pueblo judío, los israelitas, deben salir de los territorios ocupados. Desde el 48 hasta el 2017 no ha hecho absolutamente nada. Y ahí, con complicidad de las Naciones Unidas, se sigue violentando el derecho de los palestinos. Podemos establecer una violación de derechos individuales y colectivos en Siria y en todos los conflictos internacionales que básicamente se dan por temas de carácter económico. Cuidado con decir que las guerras son de carácter étnico. Ese es un pretexto. Atrás de las guerras y atrás de la violación de derechos está precisamente el poder económico, donde las grandes transnacionales petroleras, económicas, luchan por un espacio territorial donde situar sus recursos. Y ahí las Naciones Unidas no dicen absolutamente nada. Por lo tanto, la comunidad internacional exige de las Naciones Unidas que, sin miramiento de qué país es, igualmente defender los derechos. Una pregunta. ¿Cómo pueden los derechos humanos ayudar a resolver las disyuntivas de política? A ver, si tú haces política, haces en favor de los derechos humanos. El problema es de que en un país como el nuestro quieren separar estos dos derechos. Es decir, si la persona hace política, yo soy político y lo hago en virtud precisamente de respetar los derechos humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Si los políticos entendieran este elemento, que la razón de la política es para resolver los derechos humanos, es decir, los derechos de las personas, derecho a la vivienda, a la alimentación, a un buen vivir, a vida digna, indudablemente tendremos resuelto las disyuntivas políticas en el país, porque entonces los políticos se preocuparán de resolver primero el interés colectivo e individual antes que los de intereses personales. ¿Qué disposiciones existen para la protección de las personas pertenecientes a las minorías? A ver, yo soy un defensor de la Constitución del 2008, porque es la primera Constitución que respeta a todo tipo de minorías. Cuando hablamos de minorías, estamos hablando de minorías étnicas, minorías sexuales, género sexuales, ¿no es cierto? Entonces es un país donde ya debemos dejar a un lado el tema de la discriminación a los grupos LGBTI. Cuando hablamos de minorías, inclusive podemos hablar de los discapacitados. Entonces es un país donde esté establecido en la Constitución, si no estoy mal, del artículo 46 al 49 de la Constitución, tenemos los derechos de las discapacidades. Es decir, necesitamos garantizar. El momento en que tú logras garantizar derechos de minorías, ver a los grupos sexuales, minorías, a los movimientos indígenas, a los discapacitados, ahí estamos estableciendo una sociedad igualitaria. ¿Cree usted que en Ecuador las autoridades toman precauciones en el asunto para proteger los derechos humanos? No, porque tenemos ahora un Estado, básicamente en la última década, donde se respetó varios derechos. El derecho a la libertad de expresión, totalmente violentados. Quienes no están de acuerdo con el gobierno simplemente son enemigos del gobierno. Y quienes hablan a favor del gobierno, ellos están denunciando. Ahí empezamos respetando un derecho que es el derecho a la libertad de expresión establecido en el artículo 66. Entonces ese sería el derecho más violentado, ¿cree usted? Bueno, no podríamos poner una escala de derechos. Yo creo que lo más significativo y lo más trascendental ha sido esto. A tal punto que los ecuatorianos, miren, están viendo con buenos ojos a un gobierno que no ha hecho nada en política, porque empecé en política económica. No ha habido ningunos cambios de Lenín Moreno. ¿Pero por qué tiene el 86% de aceptación? Porque ha empezado diciendo que se va a respetar el pensamiento de cada ciudadano, el derecho a disentir de las opiniones. Y eso la población lo ve bien. ¿Y por qué lo ve bien? Porque es el derecho que más ha sido violentado. La gente no le interesa que haya carreteras, que haya centros de salud, pero si no respetan mi libertad, mi derecho a pensar diferente, realmente estamos violentando. De ahí podríamos hablar varios derechos, ¿no?
el derecho al trabajo, por ejemplo, hay un alto índice de desocupación en el Ecuador, el derecho a una vida digna, el derecho a cuidar del medio ambiente. Las transnacionales petroleras han aplicado el gobierno anterior toda una política extractivista que ha violentado derechos de los grupos de los pueblos en aislamiento voluntario. Si hay una constante violación de derechos, por eso yo decía hace un momento, si los políticos entendieran que la razón de la política es defender derechos humanos, tendríamos otra política en este país. En cuanto a los derechos, se han vulnerado mucho los derechos de los niños últimamente. O sea, esto ha sido ya hace mucho tiempo, pero ¿qué cree usted que es las precauciones que se deben tomar en cuanto a las últimas violaciones que se han hecho a los niños? Bueno, yo acabo de presentar el día de la semana anterior una denuncia penal contra el ex ministro de Educación, Augusto Espinosa. Soy el autor como director del Colegio de Abogados de Pichincha. Porque el tema de los abusos sexuales y violaciones es un problema que ya va más allá simplemente de un tema jurídico, es un tema social. Si hoy la sociedad ecuatoriana no se inmuta frente al tema del abuso sexual, ¿qué esperamos la sociedad? Lo más preciado de los que somos padres y de la sociedad son nuestros hijos. Si no hacemos nada, realmente no estamos desarrollando una política. Por eso yo estoy exigiendo a la Fiscalía General del Estado emprender las acciones penales contra el exministro de Educación, Augusto Espinosa, por no haber hecho nada. Él en una declaración en la Asamblea Nacional señala de que él ya conocía que había abuso sobre 100 niños anualmente de abuso sexual y no se hacía nada. Realmente cuando se reclama, él dice que no es su responsabilidad, él era responsable. Si no empieza a asumir el Estado, en el caso de las denuncias en educación, no asume el exministro de Educación, seguiremos desde el poder tapando el abuso hacia niños, niñas, y entonces tocará movilizarse a la sociedad ecuatoriana para defender esos derechos. Claro. ¿Se han realizado algunos progresos para reducir las violaciones de los derechos humanos? Les cuento de que muy poco. Indudablemente la violación de derechos generacionalmente son diferentes. Como decía, la violación en la última década aquí ha sido el derecho a la libertad de las personas. Antes había violación a decidir sobre tu cuerpo, por cierto. Siempre ha habido el respeto al derecho a una vida sana. Entonces siempre habrá mucho que hacer por derechos. Y esa es la tarea del Estado como tal, trabajar por los derechos humanos. Así es. Doctor, ¿qué derecho considera usted que ha sido más violentado aquí en nuestro país? Ya lo decía hace un momento, el derecho a la libertad de expresión. Revisemos el artículo 66 de la Constitución, el derecho a la intimidad personal, a la honra. Si miren, si una periodista le decía algo a Rafael Correa, era una gordita horrorosa. ¿No es cierto? El derecho a la libertad de opinión, el derecho a la libertad de organización, el derecho a la libertad de opinión. Tenemos el caso de los 10 de Luluncoto, que fueron encarcelados por pensar diferente. El derecho consagrado en la Constitución, el derecho a la libre organización. Desaparecieron a la Fundación Pachamama, desaparecieron a la Unión Nacional de Educadores, auparon organizaciones afines al régimen. Es decir, ha habido una sistemática violación de derechos en la última década y que esperamos que en este gobierno en algo se vaya superando y se respete estos. Para finalizar, doctor, nosotros somos estudiantes de psicología educativa. ¿Qué nos recomendarían nosotros para poder fomentar los derechos humanos en las personas? Bueno, ustedes además de estudiar psicología van a ser docentes, van a estar en estudios educativos. Entonces la condición de ser docentes y psicólogos educativos tienen un reto. Van a trabajar con niños, niñas y adolescentes. Si no empezamos con los niños, niñas y adolescentes a una comprensión adecuada de los derechos humanos, tendremos más adelante una sociedad que violente derechos. En otras palabras, tienes que enseñar al niño que no hay que pegarle a la esposa, ¿no es cierto? Porque vienen de familias maltratadoras, ¿no es cierto? El niño que ve que su papá maltrataba a su mamá, ese niño al futuro será un esposo maltratador. Entonces los psicólogos educativos tienen un trabajo durísimo a cambiar los conceptos de una sociedad machista, de una sociedad de violencia. Hay violencia contra la mujer, por supuesto. Y eso no se logra con una ley que apruebe la Asamblea Nacional frente a la violencia a la mujer. Tampoco se resuelve con una pregunta de consulta popular que establece la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual.
Eso está bien, es un avance, pero puede estar escrito, pero si no cambias la conciencia de tus alumnos, seguiremos con una sociedad violenta.